¿Qué tal, estimados amigos? En esta ocasión estoy grabando la tercera entrega de formato podcast de estos temas de la restauración en preparación para la conferencia general de este próximo fin de semana de abril del 2020. Haciendo solamente un pequeño repaso de todo lo que hemos estado platicando, podemos recordar algunas fechas brevemente. En la primavera de 1820 ocurre la primera visión, que es un acontecimiento medular para el plan de salvación y para el proceso de la restauración de los últimos días. Comentábamos que en la época de la gran apostasía, previa a, por supuesto, la restauración, no es que el mundo hubiese estado en el completo abandono espiritual, sino que el Señor de todas maneras estaba llevando a cabo su obra, sus preparativos para esta última dispensación. Después, el 21 de septiembre de 1823, 3 años y medio más o menos después de la primera visión, José Smith recibe por primera vez la visita de Moroni mientras oraba en su habitación, procurando saber cuál era la condición en la que él se encontraba personalmente con respecto a nuestro Padre Celestial. Esta noche del 21 de septiembre, para amanecer el 22 de septiembre de 1823, Moroni visita al joven profeta durante 3 ocasiones. Se estima que cada una de las visitas que Moroni le hizo tuvo una duración aproximada de 2 horas. Por lo tanto, el joven José Smith debió haber estado un promedio de entre 6 y 7 horas conversando con el ángel toda aquella noche. Hemos tenido ya tiempo para analizar lo que se estuvo hablando en cada una de las visitas, y solamente quiero comentar que el patrón de enseñanza que Moroni siguió es muy significativo. Citaba las escrituras y después hacía comentarios. En estas entrevistas se habló respecto a la preparación del mundo para la segunda venida, a los acontecimientos importantes predichos respecto a la restauración, a la función que el joven José Smith tendría como el profeta de la restauración, y también cómo su nombre sería tomado para bien y para mal entre las naciones. El 22 de septiembre, en la mañana en la que José se encontró para ir a trabajar en el campo, descubrió que no tenía fuerzas. No había dormido toda aquella noche y había estado en presencia de un mensajero celestial, por lo tanto se encontraba agotado inclusive en sus facultades físicas. Cuando su padre nota que su hijo no se encuentra en capacidad para trabajar, le da la oportunidad de que vaya a casa y descanse. Mientras José cruzaba el cerco para salir del campo que estaban trabajando y dirigirse hacia su casa, se desmaya. Lo primero que ve al despertar es por cuarta ocasión al mismo mensajero, a Moroni, repitiendo el mensaje que había recibido la noche previa por cuarta ocasión. Todos los 22 de septiembre, empezando en ese mismo día de 1823 hasta el 22 de septiembre de 1827, José vio al ángel en cada año en el Cerro Cumora y le daba instrucciones adicionales. Más adelante nosotros aprendemos del registro de José Smith que no solamente recibía las visitas de Moroni en estas entrevistas anuales, sino que también venían otros mensajeros celestiales y él vio desfilar a todos los profetas del libro de Mormón y no sabemos qué otras cosas él pudo haber recibido durante este tiempo. Finalmente, el 22 de septiembre de 1827, José recibe las planchas de parte de Moroni y empieza ya su responsabilidad de cuidarlas hasta que cumpliera con su deber divino de traducirlas. Abro aquí un paréntesis en la grabación para decirles que en el fondo del audio quizá puedan escuchar a mi hija que está jugando con su mamá y está haciendo otras cosas. Estoy en casa, soy muy bendecido de tener a una pequeñita de 3 años y medio y por supuesto es la alegría de nosotros y bueno, ya cuando menos informalmente la han escuchado en el fondo de la grabación. Continuamos con el repaso de las fechas de los acontecimientos que hemos estado estudiando últimamente. Y decimos entonces que José recibió las planchas de parte de Moroni el 22 de septiembre de 1827 y durante esos últimos meses de este año de 1827 José tuvo que estar haciendo esfuerzos sobrehumanos prácticamente para mantenerse económicamente y a la vez estar cuidando de las planchas. Nadie más podía ayudarle con esta responsabilidad. Era una carga que lo agotaba, lo consumía por completo. En diciembre de 1827 José y Emma descubren que Emma está embarazada del primer bebé y al mismo tiempo hacen la mudanza para vivir con los padres de Emma. En estos días también José hace un contacto oficial con Martin Harris y éste le presta a José $50, más bien le regala a José $50 para que pudiera poner en orden
ciertas cosas. Vamos a descubrir que estos $50 más adelante en la historia se convierten en un asunto de ciertas complicaciones tanto para José como Martin Harris. En enero de 1828, ya instalados en la casa de los papás de Emma, viviendo en una pequeña cabaña a las orillas de las propiedades del señor Hale, que era el papá de Emma, Emma Hale, esposa de José Smith, José empieza a copiar y traducir ciertos caracteres en momentos con la ayuda de Emma, y son estos caracteres los que Martin Harris lleva al profesor Charles Anton, y es cuando ocurre este incidente con el certificado roto y la declaración del doctor Charles Anton de que él no podía leer un libro sellado. Bueno, este asunto ocurre en febrero ya de 1828. Después de este incidente hablábamos que Martin Harris, más convencido, vuelve y se dedica de lleno a ayudarle a José en la traducción, y es entonces más o menos del 12 de abril al 14 de junio que se traducen las 116 páginas entre José traduciendo y Martin Harris como escriba. Es un avance significativo de abril a junio, prácticamente 2 meses de traducción para producir 116 páginas. Sabemos bien lo que pasó cuando el 14 de junio Martin Harris sale con las 116 páginas para poder mostrárselas a su esposa Lucy Harris, y entonces más adelante descubrimos que este manuscrito finalmente termina perdido. El 15 de junio de 1828 es cuando Emma da a luz al primer niño, que dijimos que había tenido problemas al nacer y había causado también serios problemas en la salud de Emma. Por lo tanto, Emma se queda muy convaleciente y el niño lamentablemente perdió la vida, y José está entonces entre todos estos asuntos a la vez que se agobia por la pérdida del manuscrito. Quiero comentar aquí que en diversas ocasiones he escuchado o me han comentado que este periodo en el que el profeta se quedó sin los intérpretes y sin el derecho y la facultad de traducir a causa de las 116 páginas perdidas, se cree que fue por mucho tiempo. Se piensa que José quedó meses, quizá 1 año, 2 años sin tener la facultad de traducir. En realidad no es así, fue un proceso muy rápido. José pierde la capacidad de traducir en julio de 1828, que es cuando realmente se pierden las planchas y el profeta empieza a tener esta angustia mental, este sufrimiento tan profundo del que ya hemos estado hablando. Pero el 22 de septiembre de 1828, Moroni vuelve y le regresa a José Smith los intérpretes, las planchas y todo lo necesario para que él pudiera reanudar con la traducción. Entonces estamos hablando básicamente de un periodo más o menos de 2 meses en el que el profeta sintió la reprimenda del Señor, pero también fue escogido nuevamente porque se humilló y pudo tener la capacidad de arrepentirse y confiar en el Señor de allí en adelante. Ahora, en este periodo de la historia ocurren cosas muy importantes. Miren, ya estamos hablando de otoño de 1928. Ustedes han de recordar que la iglesia se organizó en abril de 1830. Entonces tenemos menos de 1 año y medio de esta época en la que el profeta empieza prácticamente desde cero a traducir hasta el día en el que la iglesia es oficialmente conformada y registrada ante la ley. Podrán ustedes darse cuenta que desde septiembre de 1827 hasta el 22 de septiembre de 1828, todo este año en el que el profeta luchó por mantener las planchas, se esforzó por traducir, por relacionarse con los caracteres de las planchas, por entender el proceso de traducción, que era un proceso complejo, de mucha revelación y de mucho esfuerzo espiritual, y perder estas 116 páginas que tanto esfuerzo había costado, fue para él una tremenda lección de contrastes, momentos profundamente espirituales y momentos de agonía espiritual también intensa. Todo este año el Señor estuvo capacitando a su profeta, le estuvo enseñando, lo estuvo acompañando y también lo dejó tomar decisiones y equivocarse. Considero yo que este año es uno de los años más importantes en la vida de José Smith como profeta. Yo veo
al estar estudiando la historia de la iglesia siempre, este año como un año de cambios para él. En definitiva, José Smith cambió de este año hacia el otro. Él mostró un crecimiento espiritual sin precedentes durante este tiempo y aprendió enormemente. Y lo vamos a ver en cómo empieza a fluir el proceso de la traducción a partir de 1828, de finales de otoño de 1828 a junio de 1829, que prácticamente toma todo el proceso de la traducción de las planchas hacia lo que conocemos ahora como el Libro de Mormón. Otro aspecto importante es que en el año que viene, al que vamos a estudiar ahora, y los acontecimientos que se le relacionan, están vinculados con las secciones de Doctrina y Convenios, porque empieza ya el proceso intenso de revelación de parte del Señor hacia el profeta José Smith. Y no que antes no lo hubiera, hemos sido nosotros testigos de que la revelación fluyó cada vez con mayor intensidad a partir de la primera visión, las visitas de Moroni en adelante. Sin embargo, aquí José empieza ya a hacer un registro detallado de las revelaciones. Las revelaciones de Doctrina y Convenios son en sí un testimonio viviente, físico, de la capacidad de José como vidente, y esto es algo que vamos a descubrir. Es imposible estudiar Doctrina y Convenios sin estudiar también la historia de la Iglesia. Para poder entender las secciones de Doctrina y Convenios, tenemos que entender a la par los acontecimientos históricos que están ocurriendo. Muchas doctrinas inclusive y muchos principios que se enseñan en Doctrina y Convenios solamente pueden entenderse a cabalidad cuando las contrastamos con el marco histórico en el cual fueron recibidas. Por esta razón, de aquí en adelante, yo solamente voy a estar esbozando ligeramente qué revelación, qué sección llegó durante las diferentes épocas, y ustedes en casa pueden abrir las escrituras, leer las secciones y entender con mayor detalle qué es lo que estaba ocurriendo y por qué el Señor decía lo que decía en estos momentos. Ahora, decimos que el ángel le regresó a José Smith todos los instrumentos, las planchas y lo necesario para reanudar la traducción el 22 de septiembre de 1828. En este mismo otoño llega y aparece ya en escena el tercer escriba del profeta. El primero fue Emma Smith, después Martin Harris, luego Emma por un ligero momento nuevamente, pero el tercer escriba es Oliver Cowdery. Oliver Cowdery era un maestro y en aquella ocasión, en aquel tiempo, los maestros acostumbraban hospedarse en la casa de quienes eran los padres de sus alumnos o en la casa de una familia que tuviera espacio, que tuviera lugar para atenderle y recibirle. El hecho de que Oliver Cowdery se hospedara con los Smith era realmente un testimonio, o es un testimonio para nosotros, de cuán involucrada estaba la familia en los asuntos de la comunidad y de que eran en esencia una familia, a pesar de que tenía sus recursos limitados, que siempre procuraba estar involucrada. Además, también era una fuente de ingresos adicional porque Oliver Cowdery podía pagar una renta modesta mientras estaba con los Smith y aportar un poco para los alimentos. Mientras Oliver estaba en la casa de los Smith, por supuesto, fue inevitable que escuchara respecto al profeta José Smith, sobre todo por los acontecimientos tan delicados que acababan de acontecer. La pérdida de las 116 páginas y también de su primer hijo había sido algo que lo mantenían muy agobiado y era algo que la familia conversaba entre sí. Volvamos nuevamente mientras Oliver Cowdery está con la familia Smith. ¿Qué estaba pasando con Martin Harris? Martin Harris también sufría por el asunto de las 116 páginas, y su sufrimiento no terminaba ahí. Su esposa había hecho una denuncia ante la corte, y Martin Harris tenía que presentarse para poder apelar y poder dar testimonio de lo que estaba ocurriendo. Martin Harris fue con José Smith muy preocupado, dolido y avergonzado por lo que su esposa estaba haciendo. Además, él todavía no se recuperaba completamente de la experiencia tan fuerte de haber perdido el manuscrito. Él tenía pena con José y también tenía pena de molestar al Señor por todo lo que estaba aconteciendo. Martin presionó a José de cierta forma para que le diera ciertas evidencias que pudiera presentar en su juicio en la corte, pero José le reiteró lo que antes ya había dicho, que él no podía mostrar las planchas a nadie, salvo que el Señor se lo permitiera,
y menos ahora que había pasado esta amarga experiencia con las páginas perdidas. Finalmente, José preguntó al Señor respecto a qué tenía que hacer en cuanto al asunto de su amigo. Le expresó que Martin Harris estaba prácticamente entre la espada y la pared. Y como respuesta, en esta ocasión, el Señor le dio a José Smith la sección que se encuentra registrada en Doctrina y Convenios, sección 5. Si ustedes la leen, podrán entender ahí el consejo del Señor hacia Martin. Y para él fue algo reconfortante saber que el Señor se dignaba en dirigirle la palabra, por así decirlo. Pero más que nada fue algo profundamente impactante para Martin Harris recibir de la mano del profeta una revelación de Jesucristo para él personalmente. José le dictó la revelación y Martin Harris la escribió y la llevó consigo. Aunque no tenía evidencias físicas, cuando llegó el momento de presentarse ante la corte, con la evidencia espiritual que Martin Harris tenía para sí, se puso de pie valerosamente, defendió al profeta, defendió la causa que éste representaba y con su mano extendida hacia el cielo compartió su testimonio de que el profeta era un hombre de Dios y que las planchas era un registro antiguo que contenía los tratados de Dios con los hombres. Aunque la corte no tenía una evidencia y no tenía cómo sopesar el testimonio de Martin Harris, el espíritu que se sintió en el cuarto fue fuerte y los jueces desestimaron la acusación de su esposa y allí quedó este asunto. Mientras todos estos asuntos sucedían, José trataba de continuar con la traducción de las planchas usando a Emma como escriba. Sin embargo, el Señor ya le había prometido que en el momento indicado él recibiría a la persona que le ayudaría a continuar con la traducción. Como pronto se probaría, esa otra persona era Oliver Cowdery. Para finales de este año de 1828, el padre de José Smith fue a visitarlo para saber cómo se encontraba y saber si estaba recuperada su esposa y el estado general de su salud. En esta visita es cuando el Señor le entrega a José Smith padre la revelación que se encuentra registrada en la sección 4 de Doctrina y Convenios. Cuando él regresa a casa, emocionado para mostrarle a su esposa y a sus hijos la revelación que había recibido, Oliver Cowdery no puede sino pensar en la significancia de todos aquellos acontecimientos. Él sabía que esta familia era especial y tenía un interés profundo por conocer al profeta José Smith. Este sentimiento estuvo ocupando la mente de Oliver Cowdery desde diciembre de 1828 hasta abril de 1829, que es cuando él finalmente se decide por ofrecer una oración y preguntar al Señor si todo aquello que estaba sintiendo era de parte de él. Al irse a la cama aquella noche, Oliver Cowdery oró fervientemente para preguntar al Señor si todo este asunto de las planchas de oro era verdadero. El Señor le mostró una visión, y en esta visión Oliver vio las planchas y también vio a José, que se esforzaba mucho por traducirlas. Un sentimiento de paz profundo descansó sobre él y entonces, en ese momento, supo que él debía ofrecerse para ser el escriba de José. Este acontecimiento se encuentra registrado en la sección 6 de Doctrina y Convenios. Sin demorar más, en esta misma primavera de 1829, uno de los hermanos de José Smith acompaña a Oliver Cowdery hasta Harmony, donde estaba el profeta, para ayudarle a traducir las planchas. El viaje fue tan rápido, el frío era tan intenso y la lluvia tan copiosa que cuando Oliver Cowdery se presentó con José, llevaba uno de los dedos del pie congelados. Pero ni el clima, ni el frío, ni la larga distancia detuvieron a Oliver Cowdery porque él había recibido un testimonio de parte del Señor. Oliver Cowdery llega a Harmony el 5 de abril de 1829. Y 2 días después, el 7 de abril, inicia oficialmente sus deberes como escriba para José. José Smith, con la ayuda de Oliver Cowdery, se dedicó incesantemente a la obra de traducir el registro desde abril 7 de 1829 hasta el mes de junio de 1829. Pueden darse cuenta en estos meses, básicamente se tradujo el Libro de Mormón. Sabemos que en un momento dado durante el proceso de la traducción, Oliver Cowdery, que era maestro de profesión, sintió deseos de también él poder traducir las planchas. Por supuesto, al ser él más educado que el profeta, naturalmente sentía que podía también hacerlo.
El resultado fue que Oliver Cowdery no tenía la capacidad suficiente para poder atender la revelación que requería la traducción, y el resultado está registrado en la sección 9 de Doctrina y Convenios. Para mí siempre es impresionante observar las edades de los participantes en este proceso tan importante. José Smith tenía 23 años, Oliver Cowdery tenía un año menos que José, tenía 22 años, y Martin Harris era un hombre de 45 años, relativamente jóvenes. Pueden darse cuenta cómo el Señor estaba llevando a cabo la obra que Él se había propuesto, efectivamente, a través de los jóvenes. Imaginémonos qué tan hábil y qué tan ligero fue el proceso de traducción una vez que Oliver Cowdery llegó con José, que para mayo de 1829 ya estaban en Tercer Nefi, es decir, prácticamente del 7 de abril a mediados de mayo se había traducido ya el 70% de lo que es el Libro de Mormón. Mientras estaban traduciendo esta parte en la que el Señor visita a los nefitas e instituye el bautismo, la Santa Cena y enseña y da la autoridad para bautizar, surge la pregunta en la mente de José y Oliver Cowdery: ¿cuándo recibirían ellos este bautismo que Jesús instituyó entre los nefitas? Es en esta ocasión en la que el 15 de mayo de 1829 se retiran a las orillas del río Susquehanna y entonces ofrecen una oración para averiguar. Lo que acontece después se registra en la sección 13 de Doctrina y Convenios y es la causa del campamento anual de los jovencitos del sacerdocio arónico cada mayo. Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, os confiero el sacerdocio de Aarón. Las palabras de Juan el Bautista se oían nuevamente sobre la tierra. José Smith y Oliver Cowdery recibían la autoridad del sacerdocio de Aarón. Una vez recibido el sacerdocio de Aarón, la persecución empezó a intensificarse. Si ustedes recuerdan, mientras Lucy Harris estuvo con ellos al principio del proceso de traducción, había esparcido muchos rumores respecto a la reputación de José Smith. Aunque el padre de Emma había hecho lo necesario para mantener a raya a los detractores, la persecución empezó a ser cada vez más intensa. No tenemos la fecha exacta de cuándo se restauró el sacerdocio de Melquisedec, pero algunos eruditos han sugerido que ésta se llevó a cabo más o menos 2 semanas después de que se restauró el sacerdocio de Aarón. Esto nos deja quizá en los últimos días de mayo o más probablemente en los primeros días del mes de junio. La restauración del sacerdocio ocurre en un momento en el que Oliver Cowdery y José Smith, huyendo de algunos perseguidores, atraviesan por horas y horas los campos corriendo. Cuando se encuentran a punto de desfallecer por la persecución, Pedro, Santiago y Juan se presentan ante ellos y restauran el sacerdocio de Melquisedec. Lamentablemente no tenemos registrada la revelación ni las palabras que se hablaron en este momento. Se ha dicho que probablemente es por las circunstancias en las que se dieron y el profeta no podía mencionar este asunto porque no se encontraba en la capacidad de poder hablar sobre estos acontecimientos tan sagrados. Por la persecución contrasta la restauración del sacerdocio de Aarón, que fue un momento tranquilo, sumamente espiritual y apacible, con el de la restauración del sacerdocio de Melquisedec, que es un momento de persecución y de peligro. Efectivamente, Satanás no quería que esto sucediera. Mientras Oliver Cowdery estaba hospedado en la casa de los Smith, antes de hacer su viaje hacia Harmony para encontrarse con José y servirle como escriba, conoció a un joven que se llamaba David Whitmer. David Whitmer también tenía interés en saber qué era de aquel acontecimiento de las planchas de oro. Cuando Oliver Cowdery llegó en abril con José Smith, éste le empezó a escribir cartas a David Whitmer informándole la peculiaridad de José, su capacidad, su carácter jovial y su gran inteligencia a pesar de su falta de educación formal. David Whitmer se mantuvo interesado y quería ir a donde Oliver Cowdery estaba. A medida que los acontecimientos de la restauración se iban desglosando, David Whitmer recibía de parte de Oliver Cowdery las comunicaciones actuales de todo lo que estaba sucediendo. Esto hizo que David Whitmer se sintiera urgido por conocer al profeta y por unírseles. Entonces le llevó a sus padres las cartas que había recibido de Oliver Cowdery y éstos le dijeron que podría ir con ellos una vez que hubiera terminado con sus deberes en el campo. David Whitmer salió al campo y observó que la siembra estaba ya en punto y que antes de desocuparse le tomaría de 2 a 3 días.
así que tomó la determinación de cumplir con sus deberes en el hogar antes de salir hacia la casa de José Smith, en donde se encontraba con Oliver Cowdery. Esta es entonces la ocasión en la que ocurre aquella maravillosa experiencia. 8 hectáreas de tierra por arar y muchos kilos de yeso para esparcir en la tierra para poder contrarrestar la acidez de la tierra y poder permitir que las semillas germinaran correctamente. A la mañana siguiente, David Whitmer observó el campo que había dejado sin arar un día anterior, que estaba completamente trabajado. Los surcos estaban hechos, el campo había sido esparcido con yeso, y se preguntó quién pudo haber hecho aquello. De las 8 hectáreas que tenía que trabajar, 2.5 ya habían sido perfectamente labradas. David Whitmer y su padre se quedaron atónitos al observar qué es lo que había acontecido. Debe haber un poder superior en esto, le dijo a su hijo, y pienso que deberías trabajar para ir pronto a Pensilvania, tan pronto como hayas terminado de esparcir el yeso. David Whitmer se esforzó por trabajar ese día y una vez terminado, preparó el tiro de los caballos y partió hacia Harmony 2 días antes de lo esperado. Recuerdo mucho esta lección en seminario y se nos dijo que uno de los vecinos de los Whitmer había observado que durante la noche 3 hombres habían estado trabajando en el campo y se atribuyó este milagro a los 3 nefitas. No lo sé, pero es interesante considerarlo así. La llegada de David Whitmer con José y Oliver fue de gran alivio porque la persecución en donde ellos se encontraban ya no les permitía trabajar con tranquilidad. Debido a las grandes persecuciones, Oliver Cowdery y José se vieron en la necesidad de mudarse ahora a vivir con la familia Whitmer. El 1 de julio ellos llegaron a vivir con ellos. En este momento José ya se encontraba traduciendo el libro de Segunda de Nefi. Ustedes recordarán que habíamos dicho que después del episodio de las 116 páginas, José empezó a traducir del libro de Mosía hacia Moroni y después volvió a traducir de Primer Nefi hacia Palabras de Mormón. Por lo tanto, es en este episodio en donde José se da cuenta que 3 testigos tendrían la facultad de ver las planchas y dar un testimonio junto con él al mundo. La traducción del libro de Mormón se terminó oficialmente en junio de 1829. El 11 de junio de ese año, José registró los derechos de autor del libro de Mormón. Es en este mismo mes en el que se da la experiencia de los 3 y de los 8 testigos. Respecto a este tema, hay mucho material a disposición de ustedes. Solamente quiero comentar que en ocasiones nosotros como miembros de la iglesia tendemos a juzgar demasiado rápido a Martin Harris y a veces no valoramos suficiente lo que él realmente hizo. Esos $50 que le había regalado a José Smith en aquella ocasión fueron los primeros de muchos miles de dólares que él invirtió en el sustento y en sacar adelante a la luz el libro de Mormón. De hecho, esos $50 fueron el pretexto con el que Lucy Harris, su esposa, lo llevó a la corte, argumentando que José lo había timado por dinero. Naturalmente, cuando Martin Harris supo que se concedería a 3 hombres poder ver las planchas, él sintió en su corazón el deseo de poder ser uno de estos 3 testigos. El Señor lo concedió y le dio la oportunidad de que lo hiciera. El nombre de los 3 testigos son Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. Ahora, es interesante cómo se dio a cabo o cómo se llevó a cabo este evento. Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris se apartaron al bosque en compañía de José Smith para orar. Mientras ellos oraban, solicitando al Señor que se les diera la oportunidad y que cumpliera aquella promesa hecha de que 3 testigos verían y darían testimonio de estos registros, estuvieron suplicando al Señor por varias horas, pero nada sucedía. Martin Harris se puso de pie y dijo que él era la causa por la cual el Señor no estaba respondiendo las oraciones, porque había sido indigno y no había sido un siervo fiel con respecto a lo que había ocurrido anteriormente. Así que él se levantó y se apartó del grupo y se retiró a orar en privado. Una vez que Martin Harris se hubo retirado, nuevamente José se arrodilló con Oliver Cowdery y David Whitmer e inmediatamente el ángel Moroni se presentó con las planchas. José se levantó y fue a buscar a Martin Harris. Lo encontró derramando su corazón al Señor en privado en el bosque. José se arrodilló para orar con él y la visión se repitió. Vino el ángel Moroni
y se le concedió a Martin Harris una experiencia espiritual única. La historia dice que en cuanto él vio al ángel, se puso de pie, exclamó con alta voz diciendo: «Es suficiente, mis ojos han visto, no necesito más». La diferencia entre los 3 y los 8 testigos es muy significativa. Ustedes pueden leer nuevamente los testimonios y se dan cuenta que mientras que los 3 testigos recibieron una confirmación espiritual, vieron al ángel y oyeron y pudieron observar las planchas como él las mostraba, los 8 testigos tuvieron un testimonio un poco más temporal o físico, por así decirlo. No vieron al ángel, sino que fue el profeta quien les mostró las planchas que tenía en sus manos. Nuevamente, como he mencionado, hay bastante información respecto al testimonio de los 3 y de los 8 testigos, pero es de esta manera que nosotros tenemos el Libro de Mormón. Pueden darse cuenta que el Libro de Mormón es un registro de escritura sagrada. Su existencia es completamente milagrosa y en ocasiones creo yo que no lo valoramos lo suficiente. Aunque había pocas imprentas que se querían aventurar a publicar un libro que había salido de unas planchas de oro o de una Biblia de oro, como se decía, finalmente Egbert B. Grandin fue quien se dedicó a hacer esta impresión. Él ya se había negado en una ocasión, pero aceptó el trabajo cuando se le dio en la siguiente ocasión. El 6 de noviembre de 1829 se empezó a preparar el manuscrito para la imprenta, y el 16 de enero de 1830 se firmó el documento mediante el cual Martin Harris se comprometía a pagar $3,000 por la impresión del Libro de Mormón. Esos $3,000 salieron de la hipoteca que Martin Harris sometió para su granja. Eventualmente, Martin Harris perdió su granja porque no pudo pagar esta hipoteca. Literalmente, él dio todo lo que tenía. Como he dicho, es importante que nosotros aprendamos a apreciar el esfuerzo de este hombre, de este caballero que dedicó mucho a la obra del Libro de Mormón. Y aún dentro de sus descendientes tenemos en la iglesia grandes líderes. Uno de ellos, el presidente Dallin H. Oaks, que es descendiente de Martin Harris. El 26 de marzo de 1830 se hizo pública la venta del Libro de Mormón y el 6 de abril de 1830 la iglesia se organizó. Es impresionante, hermanos, ver que apenas un año y medio antes se habían perdido las 116 páginas y en cuestión de meses la iglesia se estaba organizando y el Libro de Mormón ya se encontraba impreso y listo para la venta. No hay manera de atribuirle a José Smith la autoría de un libro tan significativo. Entre más leo el Libro de Mormón, más me doy cuenta de la individualidad de sus personajes, de sus autores, de sus profetas. Es prácticamente imposible atribuirle a José Smith la autoría del Libro de Mormón. Un miembro de la iglesia que conozca el Libro de Mormón, que lo estudie, que lo escudriñe, se da cuenta de inmediato que no existe ni aún en nuestros días un hombre lo suficientemente instruido como para generar un volumen de escritura tan profundo y tan complejo como el Libro de Mormón en sí mismo. Yo sé que José Smith fue un profeta de Dios y sé que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. No hay ningún otro libro, como el profeta testificó en su momento, que ayude a los hombres a conocer, a entender a Dios y acercarse a Él como el Libro de Mormón. Todas las personas que deseen saber la realidad de estas cosas tienen que pasar por la lectura a conciencia del Libro de Mormón. Y espero que todos nosotros estemos participando en esto durante este año.